el coraje de amar la realidad. Si dejamos de amar se deterioran la fascinación, la entrega, la comunión. Se nos rompe la vida. Pero el amor nos da miedo y por eso necesitamos coraje. ¿Qué es amar? No tener miedo. ¿Miedo de qué? De amar. Sin amor el mundo no sobreviviría. La falta de amor es una enfermedad deficitaria, capaz de explicar los males de la humanidad y también los nuestros. La clave del amor y de la comprensión sobre el amor, depende del cómo comprendemos muchas cosas en nuestra vida. Lo importante no es entender una teoría sobre el amor, sino cómo aparece la experiencia del amor en la persona que ama. Para elaborar las líneas básicas de la antropología y teología del amor, es necesario descubrir la persona como compañía, como proyecto de relación y comunión, como imagen de Dios. La eterna e indivisa comunidad. La realidad hoy, en todos sus niveles, desde lo global hasta lo personal, atraviesa una zona de crisis e incertidumbre que nos envuelve. Amar la realidad hoy, es escuchar a Dios hablando en esa realidad tal cual es. Nuestro continente está en deuda con la justicia, la paz, la libertad, la creación, la liberación del pobre. El tejido social está roto. La escandalosa desigualdad social. La mayoría no tiene acceso a los pisos básicos de protección social, mientras que un grupo pequeño se beneficia exclusiva y excesivamente del llamado bien común. La violencia generalizada. Violación creciente de los derechos humanos y violencia contra la tierra. La corrupción estructural, acompañada del vacío institucional. El continente es un corredor migratorio de arriba a abajo, minado de criminales que explotan a la persona. Las nuevas esclavitudes humanas, dentro de las que se destaca la trata de personas para la explotación laboral o sexual, o para el tráfico de órganos. La crisis ecológica no atendida, en el sentido de que no se castigan los crímenes ecológicos. No conseguirás nada evitando la realidad. ¿Qué pasaría si comprendiéramos que los enormes desafíos de hoy son signos de que vivimos uno de los momentos más dramáticos de transformación de la historia de la humanidad? Estamos en un momento crítico en la historia de la Tierra, de la humanidad, de la Iglesia. Un tiempo en el que la humanidad y en ella, cada uno de nosotros, debemos y podemos aún elegir el futuro. ¿Cómo estar en la realidad hoy? Amándola. Mirándola con misericordia, comprometidos con ella, desde nuestro seguimiento de Jesús, con el don de consolar. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad, en que nuestro futuro como especie no está asegurado. Las recurrentes crisis ecológicas, económicas y políticas, han puesto en alarma a la humanidad. Catástrofes climáticas, desigualdad, hambre, pobreza, desocupación, criminalidad, conflictos y guerras parecen empujarnos al colapso final. La creación sufre dolores de parto, dijo Pablo, ¿son estos dolores de muerte? ¿O son los gemidos de la vida que se hacen cada vez más fuertes? ¿Nos atrevemos a escucharlos como familia consolación, juntos, hermanas y laicos? ¿Cómo nos podemos fortalecer para tener el coraje de mirar amando nuestra realidad? ¿Qué está alimentando la autodestructividad y qué nos impide pararla? ¿O son los gemidos de la vida que se hacen cada vez más fuertes? ¿Nos atrevemos a escucharlos como familia consolación? Juntos, hermanas y laicos. ¿Cómo nos podemos fortalecer para tener el coraje de mirar amando nuestra realidad? ¿Qué está alimentando la autodestructividad y qué nos impide pararla? El predominio de la separación y fragmentación. La desvinculación como modo de pensar, de ver las cosas, de ser y de actuar, la convicción de que las cosas y las personas son islas separadas. Esta es la característica del paradigma dominante actual. Un paradigma destructivo antropológica, ecológica y teológicamente. El destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas. Hacia él confluye la historia.
Por eso, amar la realidad es mantener viva esta esperanza. La de estar en la realidad. Desde la experiencia del Cristo total. La encarnación es entendida como la superación de la no realidad, la realidad invisibilizada. La misión es entendida como compasión y solidaridad con la realidad. La cruz es entendida como cargar en nuestros hombros el peso de la realidad. La resurrección es entendida como el dejar que la realidad nos cargue a nosotros sobre sus hombros. Porque la realidad es gracia, invitación y fuerza. Sin dejar nunca de ser ambigua. Nuestra vocación profética reclama una apertura constante y una presencia densa a la manera de Jesús, más que extensa, en el mundo en el que vivimos. Esta relación con la realidad, conciencia, no es fácil de asimilarse y reclama la contemplación y el discernimiento constantes, para poder ver los signos de esperanza en medio de tanta contradicción. Mirar, dejarse iluminar. Actuar, explicar la realidad que es. No se realiza sino después de mirar esa realidad a través de una aproximación intensa, donde el estar ocupa un lugar primordial. La clave para amar la realidad es estar en la realidad. ¿Cómo ir hasta el corazón de la realidad? Con el coraje del amor. Realidad y martirio. No encontrarás paz si evitas la realidad. Lo real. Aunque lo real intentaras evitarlo, porque contiene una contradicción a veces insoportable. No podremos abrazar esta realidad sin la fuerza de Dios y de la comunión entre nosotros. Toda historia humana y la tierra contienen una dignidad en su innegable vulnerabilidad. También las historias más rotas contienen esta dignidad. Solo aquellos capaces de descubrir esta dignidad en su propia historia, adquieren el coraje de compartir su historia, amándola, venerándola, transformándola y ver la dignidad de las muchas historias rotas del camino. Para que exista una conexión verdadera, intimidad humana, debemos dejarnos ver desde adentro. Esto nos produce la sensación de vulnerabilidad. Miedo a la no relación, miedo al amor, que debemos ir trabajando. En la virtud de la confianza, más que en ninguna otra, afirmamos que somos criaturas, que hemos sido creados por Dios, que no tenemos control sobre la realidad. ¿No es esta la razón más profunda de nuestro dolor, porque muchas veces queremos controlar la realidad, e inclusive la de Dios? La lectura misericordiosa de toda realidad, mantendrá viva la confianza del corazón. Pasar del juicio moral al juicio existencial. Pensemos aquí en las preguntas que hace normalmente Jesús a los desfavorecidos que acuden a él. Normalmente son existenciales. Dice Francisco que el hombre no puede eludir la realidad e ir directa y privadamente a Dios, sino que debe recorrer la vía que pasa por la realidad. Este es el realismo cristiano. Ni eludir, ni elegir. La realidad es superior a la idea. Nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer, el pecado del habriaqueísmo. Como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia.